A lo largo de los polvorientos caminos de las afueras de la antigua Roma, innumerables cristianos sellaron su fe con su sangre. Entre ellos se encontraba una mujer cuyo nombre significa pura, testimonio no solo de su vida, sino también de su sacrificio. Esta es la historia de Santa Cándida, mártir de la Vía Portuense, una de las primeras testigos que llevó la luz de Cristo a las sombras de la persecución. Los siglos II y III fueron tiempos de gran agitación para los seguidores de Cristo. Roma exigía lealtad al emperador y negarse se consideraba rebelión. Los cristianos, firmes en su adoración al único Dios verdadero, a menudo eran condenados a muerte. Se sabe poco de la vida terrenal de Cándida, pero su nombre y su testimonio brillan a través de la historia. La tradición la sitúa entre los primeros mártires cristianos enterrados a lo largo de la Vía Portuense, una vía que conducía al antiguo puerto de Roma. Probablemente fue una mujer de fe firme, recordada por su pureza y firmeza. Ser cristiano en su época era vivir en constante peligro. Sin embargo, Cándida eligió la fidelidad a Cristo por encima de la seguridad, la valentía por encima de la transigencia. La negativa de Cándida a renegar de su fe la llevó al martirio. En la Vía Portuense, donde los cristianos eran a menudo ejecutados y enterrados, dio testimonio de Cristo con su sangre. La Iglesia la recordará por siempre como virgen y mártir, esposa de Cristo que triunfó sobre el miedo a la muerte. Aunque su historia está envuelta en misterio, el recuerdo de Cándida perduró en el martirologio romano, donde se la honra como una de las fieles mártires que recorrieron el estrecho camino hacia la vida eterna. Su nombre, que significa pura, no solo habla de inocencia, sino de la claridad de un alma entregada por completo a Dios. Santa Cándida nos recuerda que la santidad no se mide por la fama ni el reconocimiento terrenal, sino por la fidelidad. En su sacrificio silencioso pero heroico, nos llama a mantenernos puros de corazón y firmes en la fe, sin importar las pruebas. Que su testimonio nos inspire a recorrer con valentía nuestro propio camino de discipulado. Si la vida de Santa Cándida, la mártir olvidada de la Vía Portuense, te inspiró, suscríbete y únete a nosotros para seguir descubriendo los tesoros ocultos de los santos que moldearon la fe que vivimos hoy. Imaginen a un joven adinerado, destinado a la gloria en el campo de batalla, que en cambio eligió abrazar la pobreza, vivir entre los pobres y predicar la paz en un mundo desgarrado por la violencia. Llegaría a ser conocido como uno de los santos más queridos de la historia. Esta es la historia de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, santo patrón de Italia y un hombre cuyo amor radical por Cristo transformó la Iglesia y el mundo para siempre. Francisco nació en Asís, Italia, alrededor del año 1181, hijo de Pietro di Bernardone, un acaudalado comerciante de telas, y Lady Pica, una noble de origen francés. Bautizado como Giovanni, su padre lo rebautizó como Francesco, que significa el francés, en honor a su amor por la cultura francesa. De joven, Francisco rebosaba encanto, ambición y sueños de caballero. Disfrutaba de los lujos de la riqueza, la música y los festines, convirtiéndose en un líder entre sus amigos. Pero el destino dio un giro brusco. Cuando Francisco partió a la guerra en busca de gloria militar, fue capturado y encarcelado durante un año. La enfermedad y el sufrimiento conmovieron su espíritu. A su regreso, comenzó a cuestionar la vida de riqueza y privilegio que una vez adoró. En una pequeña capilla, San Damián, Francisco escuchó al crucifijo que le decía: «Francisco, ve y reconstruye mi iglesia que ves que se está derrumbando». Tomó la orden al pie de la letra y vendió las telas de su padre para reparar la capilla. Enfurecido, su padre lo repudió. En un momento dramático ante el obispo de Asís, Francisco renunció a su herencia, se despojó de sus finas vestiduras y declaró a Dios como su único padre. Vestido con una túnica tosca, Francisco comenzó una vida de pobreza extrema. Mendigaba para comer, cuidaba de los leprosos y predicaba el arrepentimiento. Pronto se le unieron compañeros, atraídos por su humildad y alegría. Juntos vivieron el Evangelio al pie de la letra, sin posesiones, confiando plenamente en la providencia de Dios. En 1209, Francisco recibió la aprobación del Papa Inocencio III para fundar una nueva orden, los frailes menores, más conocidos como los franciscanos. Su misión era sencilla: vivir como Cristo vivió, pobre, humilde y cercano a la gente. La visión de Francisco trascendió Italia
Viajó por Europa e incluso por el mundo musulmán, encontrándose con el sultán de Egipto durante las cruzadas, no con armas, sino con palabras de paz. Su mensaje era claro: toda la creación es hermana y hermana, unida bajo un solo Dios. El amor de Francisco por la naturaleza era profundo. Veía el sol, la luna, los animales y hasta los elementos como parte de la familia de Dios. Su famoso Cántico de las Criaturas alaba al hermano sol y a la hermana luna. Es esta profunda armonía con la creación la que lo ha convertido en el santo patrón de la ecología. En 1224, mientras oraba en el Monte Laverna, Francisco recibió los estigmas, las llagas de Cristo impresas en su cuerpo. Fue una señal visible de su profunda unión con el Salvador sufriente. 2 años después, en 1226, debilitado por la enfermedad y la ceguera, Francisco murió en Asís, tendido en el suelo, cantando alabanzas a Dios. Tan solo 2 años después de su muerte, el Papa Gregorio IX lo canonizó. San Francisco de Asís no dejó riquezas ni monumentos, sino un legado de humildad, paz y amor por toda la creación. Su espíritu sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo, desde los frailes y monjas franciscanos hasta la gente común que busca vivir con sencillez y alegría. Es tan solo hasta el día de hoy un brillante recordatorio de que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, sino en el amor. La Iglesia celebra la festividad de San Francisco de Asís cada año el 4 de octubre. 2 jóvenes, unidos no por la sangre sino por la obediencia, la fe y el sacrificio, se convirtieron en discípulos modelo de uno de los santos más grandes de la historia cristiana. Sus nombres eran Plácido y Mauro, y su historia es un testimonio del poder de la santa mentoría, la obediencia y la valentía para aceptar la llamada de Dios sin importar el costo. En el siglo VI, San Benito de Nurcia, padre del monacato occidental, atrajo a innumerables almas a una nueva forma de vida, centrada en la oración, el trabajo y la obediencia. Entre sus discípulos, 2 jóvenes destacaron: Plácido, un niño noble confiado al cuidado de Benito, y Mauro, un joven que encarnaba el espíritu mismo de la obediencia benedictina. Plácido nació en una noble familia romana. Siendo muy joven, sus padres lo confiaron a San Benito en Subiaco, ofreciéndolo a Dios como oblato. Creció bajo la guía directa de Benito, aprendiendo humildad, oración y obediencia del mismísimo gran abad. Una de las historias más famosas de Plácido es milagrosa. Mientras buscaba agua en un lago, cayó en él. Benito, mediante una visión divina, vio el peligro y envió a Mauro a rescatarlo. Corriendo por el agua, Mauro puso a Plácido a salvo, señal tanto de obediencia como de gracia divina. Plácido más tarde se convirtió en abad en Sicilia, donde continuó difundiendo las enseñanzas de Benito hasta que él y sus compañeros fueron martirizados por piratas, sellando su testimonio con su sangre. Mauro, hijo de un noble romano, también fue confiado a Benito desde muy joven. Conocido por su inquebrantable obediencia, Mauro se convirtió en la mano derecha de Benito, llevando a cabo misiones con humildad y valentía. La tradición cuenta que posteriormente viajó a Francia, donde fundó la gran abadía de Glanfield, convirtiéndose en pionero del monacato benedictino en Occidente. Su vida revela el poder del discipulado. Al entregar su voluntad a Dios y a su maestro, Mauro se convirtió en un ejemplo vivo de la regla de San Benito. Plácido y Mauro nos recuerdan que la santidad no se alcanza en aislamiento. Así como Benito los guió, ellos a su vez guiaron a otros, difundiendo la luz de la vida monástica por toda Europa. Plácido, el niño obediente convertido en mártir, y Mauro, el discípulo leal convertido en abad misionero, son modelos eternos de fidelidad, humildad y valentía para aceptar el llamado de Dios, sin importar el costo. Hoy recordamos a San Plácido y San Mauro no solo como seguidores de San Benito, sino como santos por derecho propio, discípulos que llevaron el espíritu benedictino a nuevas tierras y a la eternidad. Su festividad, el 5 de octubre, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado a la obediencia, humildad y servicio a Dios.
Desde los lagos de Subiaco hasta los monasterios de Francia y Sicilia, sus huellas aún resuenan. Santos Plácido y Mauro, rueguen por nosotros. Una joven monja polaca, con escasa educación y escondida del mundo, cambiaría para siempre la comprensión de la misericordia de Dios por parte de la humanidad. Su nombre era Faustina Kowalska, y a través de sus visiones, oraciones y escritos, se la conoció como la apóstol de la Divina Misericordia. Pero ¿quién era esta humilde mujer y cómo su diario se convirtió en una de las obras espirituales más influyentes del siglo XX? En este documental nos adentramos en la vida de Santa María Faustina Kowalska, sus luchas, sus experiencias místicas y su misión de difundir el mensaje de la infinita misericordia de Dios al mundo. Elena Kowalska nació el 25 de agosto de 1905 en el pequeño pueblo de Głogowicz, Polonia. Fue la tercera de 10 hijos en una familia pobre pero profundamente religiosa. Desde pequeña, Elena sintió el llamado a la vida religiosa, pero sus padres se resistieron. Con tan solo 16 años, dejó el hogar para trabajar como sirvienta, ayudando a mantener a su familia. Pero su corazón permanecía inquieto, anhelando algo más grande. A los 20 años, Elena ingresó en la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia en Varsovia, tomando el nombre de Hermana María Faustina del Santísimo Sacramento. Su vida en el convento no estuvo marcada por el prestigio, sino por tareas humildes, cocinar, limpiar y servir discretamente. Sin embargo, bajo esta vida oculta, Dios la preparaba para una misión que alcanzaría al mundo entero. Desde principios de la década de 1930, Faustina comenzó a recibir visiones extraordinarias de Jesús. En uno de los momentos más impactantes, el 22 de febrero de 1931, Jesús se le apareció vestido de blanco, con rayos de luz roja y pálida que emanaban de su corazón. Le pidió que pintara esta imagen, conocida hoy como la imagen de la Divina Misericordia, con la inscripción, Jesús, en ti confío. Jesús le dijo a Faustina que esta imagen sería un recipiente de gracia, un recordatorio de su infinita misericordia para todas las almas. Su confesor le encargó a Faustina que escribiera sus experiencias. El resultado fue su diario espiritual, Divina Misericordia en mi alma, un tesoro que revela profundas visiones sobre la misericordia, el perdón y el amor de Dios. Sus palabras siguen inspirando a millones hoy en día. Pero la misión de Faustina no fue fácil. Enfrentó escepticismo, mala salud e intensas luchas espirituales. Contrajo tuberculosis y soportó gran sufrimiento, uniendo su dolor al de Cristo por la salvación de las almas. Murió el 5 de octubre de 1938, con tan solo 33 años. Su misión parecía inconclusa, pero su mensaje estaba destinado a extenderse mucho más allá de los muros de su convento. Su diario, una vez oculto, alcanzó reconocimiento mundial especialmente gracias a los esfuerzos de San Juan Pablo II, quien sentía una devoción personal por ella. En el año 2000, canonizó a Faustina Kowalska, declarándola la primera santa del nuevo milenio, e instituyó el Domingo de la Divina Misericordia para toda la Iglesia. Hoy, el mensaje de la Divina Misericordia continúa inspirando esperanza en todo el mundo. Desde sus humildes orígenes, la vida de Santa Faustina nos recuerda que Dios puede usar incluso a las almas más sencillas para revelar sus mayores misterios. Su legado es un llamado a la confianza, al perdón y a nunca perder la esperanza en la misericordia de Dios. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, ruega por nosotros.